la que damos continuidad a este segundo seminario es con la conferencia magistral titulada AI in Education, Rethinking Teaching, Learning and Assessment, dictada por Sandra Inés Trujillo Juárez, catedrática de la Escuela Normal Oficial de Irapuato. Le damos la bienvenida y le cedemos el uso de la palabra a Eden Castor Blancas, docente de la Oficina de Inglés de la DGNAM, quien fungirá como moderador de las actividades del día de hoy. Adelante. Gracias, Carolina. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos hoy en el segundo día de nuestro seminario, de nuestro segundo seminario. Nuestra primera conferencista del día de hoy, como ya lo escucharon, la maestra Sandra Inés Trujillo Juárez. Me voy a permitir leer su biodata. Docente de inglés con más de 30 años de experiencia en todos los niveles educativos. Cuenta con una licenciatura y una maestría en enseñanza del inglés, además de certificaciones ISO, CAE, CPE. Se desempeña como profesora investigadora y asesora de metodología en la Escuela Normal Oficial de Irapuato y es miembro del cuerpo académico ENOI CA2. Ha presentado ponencias en congresos nacionales e internacionales y ha publicado trabajos académicos. En 2022 recibió el perfil PRODEP, participó en el codiseño del Plan de Estudios 2022 de la Licenciatura en Educación Preescolar. Es integrante del comité organizador y presidenta del consejo editorial de Confíen. Actualmente cursa un doctorado en innovación en tecnología educativa. La maestra San Indres nos compartirá su presentación durante 55 minutos y al final contaremos con una sesión de preguntas y respuestas a través del chat en nuestro canal de YouTube. Dicho esto, maestra Sandra Inés puede comenzar. Muchísimas gracias, gracias. Muy buenas tardes a todos los asistentes a este segundo día del segundo seminario interinstitucional de inglés. Saludos a todos los que nos están viendo en vivo a través de YouTube y nuevamente muchas gracias a nuestros amigos de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México a través de la Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio, la DGNAM, por la invitación para estar aquí el día de hoy y con esta conferencia de inteligencia artificial en la educación. Y bueno, pues voy a compartir mi pantalla. Por todas partes escuchamos que la inteligencia artificial es una tecnología disruptiva. Disruptivo se refiere a algo que rompe con lo establecido, genera un cambio significativo o transforma la manera tradicional de hacer las cosas. Y esto es lo que hace la inteligencia artificial. Transforma la forma en la que trabajamos, aprendemos y nos comunicamos. La alfabetización digital implica comprender cómo funcionan las tecnologías digitales y cómo pueden ser utilizadas de manera eficiente y ética. Las personas alfabetizadas digitalmente pueden comunicarse y trabajar de forma más eficaz, especialmente con aquellos que poseen conocimientos y habilidades similares. Vivimos hoy en la sociedad del conocimiento. La sociedad del conocimiento es aquella en la que el conocimiento y la información se convierten en los principales motores del desarrollo económico, social y cultural. Hay que puntualizar esto porque existen muchos docentes y estudiantes que se quedaron viviendo en la sociedad de la información. En la sociedad del conocimiento no solo se valora la información, se valora la generación, la difusión y la aplicación del saber como elementos esenciales para el progreso. Entonces, lo importante no es la disposición de los datos, sino cómo estos se transforman en conocimientos útiles que impulsan el desarrollo sostenible y mejoran la calidad de vida de las personas. Que yo comprenda esto y que mis estudiantes comprendan esto, pues nos va a ayudar a saber para qué utilizar la tecnología y para qué utilizar la inteligencia artificial.
Para la Escuela de la Sociedad del Conocimiento, los estudiantes deben de desarrollar habilidades cognitivas de nivel superior, tales como resolución de problemas, creatividad, aprendizaje colaborativo, gestión de la información y aprender a aprender a lo largo de la vida. Nosotros también, ¿verdad? Las demandas de la sociedad del conocimiento están imponiéndonos a nosotros y a los profesores en formación la necesidad de identificar y desarrollar el conocimiento en el contenido de lo que vamos a enseñar, el conocimiento pedagógico y también el conocimiento tecnológico a lo largo de los programas de educación en formación. Estas eran las que se consideraban las nuevas alfabetizaciones digitales antes de la inteligencia artificial, pues ya eran importantes el procesamiento de la información multimedia, habilidades y conocimientos para comprender, producir y negociar significados en una cultura formada por palabras, imágenes y sonidos, porque vivimos en una sociedad y en una cultura multimodal. La segunda alfabetización importante es la navegación. En esta era que vivimos hay infoxicación, hay demasiada información y hay que saber navegar. Si tú sabes navegar, tienes muy bien desarrollada esta alfabetización, entonces seguramente tienes más éxito en todo lo que necesitas y haces en Internet. La tercera alfabetización importante es la comunicación virtual a través del correo, el chat, las redes y los documentos colaborativos, las aplicaciones colaborativas que nos permiten trabajar desde casa, desde vías remotas con otras personas en tiempo real. También está la alfabetización visual, cómo crear imágenes y videos, porque ya no nos comunicamos solamente de manera oral o escrita. Hay muchas más formas más eficientes para comunicarnos. Y está también la alfabetización hipertextual. ¿Qué quiere decir esta? Pues que sabemos utilizar repositorios, bases de datos, revisiones sistemáticas, metaanálisis, y es muy importante en esta época para poder hacer investigación, para poder manejar recursos, que no nos quedemos nada más con Google, sino que sepamos a dónde recurrir. Y la última alfabetización importante es la gestión personal de la información, el uso de carpetas. Ahora hacemos uso de las nubes, ¿verdad? Antes nada más era mi equipo, mi USB y si acaso, pues mi drive donde yo almacenaba. Pero ahora están las nubes, están la herramienta que nos dio ayer la maestra Alexandra, la doctora Alexandra Notion, por ejemplo, para la gestión exitosa de la información. Esas alfabetizaciones son esenciales y están, pues tienen relevancia e importancia en el mundo digital desde antes de la inteligencia artificial, ahora con mayor razón. Y con la inteligencia artificial, ahora la UNESCO es muy optimista y positiva acerca de la integración de la inteligencia artificial en la educación, porque hay mucha gente que es muy renuente, muy reticente, pero la UNESCO no. La UNESCO afirma que la inteligencia artificial tiene la capacidad de hacer frente a algunos de los mayores desafíos que afronta la educación actual para desarrollar prácticas de enseñanza y aprendizaje innovadoras y así coadyuvar al logro de objetivos de desarrollo sostenibles relacionados con la educación de calidad. Vamos a hablar de las ventajas de la inteligencia artificial que está transformando la práctica docente de diversas maneras y algunas de las principales aplicaciones incluyen la personalización del aprendizaje. La inteligencia artificial permite adaptar los contenidos educativos a las necesidades individuales de cada estudiante mediante plataformas de aprendizaje adaptativo como Khan Academy, Duolingo o Coursera, que ajustan el nivel de dificultad y los materiales de acuerdo con el rendimiento del alumno. También está la automatización de las tareas administrativas. La inteligencia artificial reduce la carga de trabajo a nosotros los docentes mediante la corrección automática de exámenes y tareas, la generación de reportes y análisis de desempeño estudiantil. Tenemos la generación de materiales educativos, herramientas como ChatGPT o Gemini o las que vamos a ver mañana en el taller
Pueden asistir en la creación de actividades y guías de estudio, resúmenes de contenido, materiales didácticos, presentaciones, actividades interactivas y evaluaciones, ayudándonos a nosotros los docentes a diseñar materiales didácticos multimedia más eficientes y en menos tiempo. También está el apoyo en la evaluación y la retroalimentación, que los sistemas de inteligencia artificial pueden analizar las respuestas de los estudiantes y proporcionar retroalimentación en tiempo real. El aprendizaje interactivo y la tutoría virtual son importantes. Nosotros los docentes podemos integrar chatbots y asistentes virtuales que proporcionen apoyo a los estudiantes fuera del horario escolar, resolviendo sus dudas en tiempo real y facilitando el aprendizaje autodirigido. Si nosotros los enseñamos a hacer eso, ellos pueden en la tarde seguir aprendiendo. Y tenemos también el análisis de datos para mejorar la enseñanza, la analítica del aprendizaje. Esta permite a los docentes tomar decisiones basadas en datos, identificando tendencias en el desempeño de los estudiantes, y así podemos ajustar nuestras estrategias pedagógicas conforme a eso, a lo que nos muestren las analíticas. Así ya no andamos a ciegas, vemos si se aprendió, si no, o a dónde avanzamos. También está la mejora en la accesibilidad y en la inclusión, porque hay herramientas de inteligencia artificial que pueden transcribir las clases en tiempo real, generando subtítulos automáticos y convertir texto en audio, favoreciendo la inclusión de estudiantes con discapacidad. Ejemplo de ellos son el Microsoft Immersive Reader y el Speech to Text en Google Docs. También tenemos facilidades para el desarrollo profesional docente. La inteligencia artificial ofrece cursos, tutorías, análisis de desempeño para mejorar la formación continua de nosotros como docentes, como por ejemplo plataformas de Coursera o edX que utilizan inteligencia artificial para recomendar rutas de aprendizaje. Tenemos también cuáles son los principales desafíos que enfrentamos los docentes ante estudiantes que utilizan inteligencia artificial. Son varios. El principal y del que más se habla es la detección y prevención del plagio y de la deshonestidad académica. Con herramientas como el ChatGPT, el Copilot, el BARD, los estudiantes pueden generar ensayos, respuestas y trabajos en segundos. Es difícil detectar si un trabajo fue realizado con inteligencia artificial porque los detectores actuales no son 100% confiables. Pero nosotros, como somos los maestros, pues conocemos a nuestros estudiantes y muchas veces nos damos cuenta de inmediato. La solución acá también es fomentar la integridad académica, reformular evaluaciones y utilizar herramientas como Turnitin Detection para el análisis. También está la dependencia excesiva de la inteligencia artificial. Esa es una desventaja grande. Algunos estudiantes pueden recurrir a la inteligencia artificial para resolver tareas sin que realmente estén comprendiendo los conceptos. Existe el riesgo de que desarrolle pensamiento superficial en lugar de habilidades críticas y creativas. Y si la inteligencia artificial hace la tarea, pues la inteligencia artificial es la que genera, por eso se llama generativa. Pero ella es la que genera, no el estudiante. La inteligencia artificial es la que aprende, porque ella está diseñada para aprender. Y no el estudiante, porque el estudiante no está haciendo el trabajo. La inteligencia artificial es la que vive la experiencia del aprendizaje y no el estudiante, si no los enseñamos a usarla bien como se debe. Si el estudiante no genera, entonces no va a tener un aprendizaje significativo. Va a tener un resultado temporal que a lo mejor hoy lo entiende, hoy lo comprende, pero no se le va a quedar porque él no generó nada. Entonces, es importante que nosotros promovamos actividades que requieran razonamiento profundo, debates, proyectos creativos y resolución de problemas complejos. También otra desventaja es la falta de desarrollo del pensamiento crítico. Si los estudiantes usan la inteligencia artificial y reciben todo peladito y en la boca, pues ¿cuándo van a pensar? La inteligencia artificial puede proporcionar respuestas bien estructuradas y te la crees, pero los estudiantes tienen que aprender a cuestionar su veracidad,
Hay que enseñarlos a evaluar las fuentes, a detectar los sesgos y verificar la información generada por la inteligencia artificial. Hay que enseñarles a desconfiar, a dudar, a cuestionar, no a asumir que todo lo que les están dando es lo correcto. Otra desventaja importante, sobre todo en nuestro país, es la desigualdad en el acceso a la tecnología. Y esto es importante porque no todos los estudiantes tienen el mismo acceso a las herramientas de inteligencia artificial y esto genera y amplía las brechas digitales ya existentes. Nosotros tenemos que procurar integrar la inteligencia artificial en el aula de manera equitativa y garantizar que todos los estudiantes reciban una formación en su uso, porque existe, ya está aquí, como nos decía la doctora Alexandra el día de ayer, la inteligencia artificial no se va a ir, ya está y vivimos en ella, tenemos que aprender de ella y el que los estudiantes no tengan acceso a ella es una desventaja. Entonces, si tú como docente la incluyes en tu clase, tú estás garantizando el acceso un poco más parejito. Además, muchas veces normalizamos el que no haya recursos tecnológicos en nuestras escuelas y eso no es correcto. A veces nos conformamos con decir, ay, pues en mi normal nunca sirve el internet, en mi normal ni sirve la sala de cómputo, no nos dejan entrar, no nos la dejan usar o no hay las cosas. No normalicemos. Pidamos las cosas, protestemos, quejémonos. La tecnología el día de hoy no es un lujo, es una necesidad y tiene que haber el recurso sí o sí. Nosotros como docentes tenemos que aliarnos con los estudiantes y con nuestros directivos para no normalizar la falta de estos recursos en nuestras escuelas. Entonces, eso lo podemos combatir nosotros, sino ¿quién? Hay que pedir las cosas. Y pues bueno, en resumen, la inteligencia artificial representa tanto un desafío como una oportunidad en la educación. Los docentes deben actualizarse y reformular sus estrategias y enseñar a los estudiantes a utilizar la inteligencia artificial con responsabilidad, con ética y con pensamiento crítico. El día de mañana la conferencia que nos va a dar la doctora Alexandra va a ser de la ética en el uso de la inteligencia artificial, entonces no nos la podemos perder, va a estar muy buena. Tenemos que recibir capacitación en el uso pedagógico de la inteligencia artificial para mejorar la enseñanza y la evaluación. El rol de nosotros como docentes cambia. Ahora somos mentores, somos diseñadores de experiencias de aprendizaje diferentes. Nuestra labor incluye la creación y la curaduría de contenidos generados por inteligencia artificial, asegurando su calidad y su pertinencia pedagógica. ¿Qué es esto? Tenemos que garantizar que lo que usemos tenga un fin pedagógico, no usar la tecnología solo por ser modernos o seguir una moda, no, asegurarnos de la pedagogía que hay detrás. Entonces, todo tiene su chiste y eso es parte de lo que vamos a ver el día de hoy. También la ética digital, que nosotros como docentes y alumnos aprendamos a utilizar la inteligencia artificial con criterio crítico y ético para evitar el plagio y también la desinformación. Esto es sumamente importante y tiene que nacer de nosotros docentes. Hay un cambio en el rol del docente, entonces nosotros ya no somos la única fuente de conocimiento, ni somos, ya eso ya se quedó atrás, solo somos una guía para enseñar a usar la inteligencia artificial de manera crítica y productiva. Hay que adaptarnos al nuevo entorno educativo y aprovechar la inteligencia artificial para personalizar el aprendizaje. En lugar de transmitir conocimientos de manera tradicional, hay que ser mentores, facilitadores y diseñadores de experiencias de aprendizaje. Suena muy bien, ¿verdad? Lo podemos hacer. Claro que lo podemos hacer. Hoy más que nunca hay que centrarnos en el desarrollo de habilidades del siglo XXI. Pensamiento crítico, la metacognición, la creatividad, la ética digital y el trabajo en equipo. Todo eso hay que tenerlo siempre en mente. También hay que redefinir la evaluación educativa. Hay que cambiar nuestra manera de evaluar. Las tareas tradicionales, los ensayos, los resúmenes,
pues ya pueden perder validez si los estudiantes solamente copian respuestas generadas por inteligencia artificial. Nosotros tenemos que diseñar evaluaciones auténticas que requieran aplicar conocimientos en contextos reales, reflexionar y argumentar, implementar la evaluación basada en competencias y metodologías activas, como el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos, por ejemplo, que nuestra clase tenga otro tipo de dinámicas y no contentarnos solo con lo tradicional. De verdad tenemos que redefinir nuestra forma de enseñar y sobre todo nuestra forma de evaluar. ¿Qué es lo que vale ahora? Tenemos retos y tenemos consideraciones. Tenemos que considerar la ética, tenemos que considerar la dependencia excesiva. Entonces, que la inteligencia artificial sea una herramienta complementaria y no un sustituto del pensamiento crítico ni de la interpretación académica. Tenemos que cuidar también la calidad de las fuentes porque no toda la información generada o sintetizada por inteligencia artificial es fiable. Debemos nosotros aprender cómo hacer una validación rigurosa y sobre todo enseñarles eso a nuestros estudiantes, que no se la crean. Detrás de la inteligencia artificial hay personas y esas personas son las que están alimentando la inteligencia artificial. Entonces, hay que ver, todo hay que cuestionar. En la actualidad tenemos muchísimos recursos todo el tiempo, acceso a muchas cosas. En el YouTube está lleno de tutoriales que nos van a enseñar a utilizar aplicaciones para mejorar nuestra forma de enseñar, para mejorar nuestra forma de planear, para mejorar los procesos que nosotros ejercemos en lo personal. A mí me gusta mucho este de acá, el de ahora que hago, profe. Él me gusta mucho cómo explica las cosas, soy fan. Es comercial, pero no basta con eso, ¿eh? No basta con aprender de tutoriales así. Necesitamos esquemas y necesitamos guías. Necesitamos una columna vertebral que nos diga bien qué aprender, cómo aplicar, en qué fijarnos y cómo orientar. Sobre todo nosotros que somos los formadores de los futuros maestros de México. Nuestra importancia en esto es, híjole, enorme, enorme, que nos caiga el 20 y que no nos quepa duda, porque nosotros estamos capacitando a los que van a guiar a los nuevos alumnos, a los alumnos el día de mañana, a los que ya están incluso en contacto con ellos en sus etapas de práctica. Entonces, ellos son los que van a orientar a los alumnos de México en el uso de la inteligencia artificial. No podemos quedarnos atrás. Necesitamos orientaciones claras. Y este es uno de 2 documentos que yo te voy a proporcionar en el chat del YouTube. Yo te voy a proporcionar estos 2 documentos que yo los considero pilares, pilares que debemos tener, que debemos leer. No son muy grandes, pero qué ricos están y que son muy orientadores. Fíjate, este documento de aquí se llama Empowering Learners for the Age of AI. Y es un marco de alfabetización en inteligencia artificial para la educación primaria y secundaria. Lo están trabajando la Comisión Europea, la OCDE y bueno, aquí está el enlace, pero yo te lo voy a poner en el chat del YouTube. Y este documento capacita a los estudiantes y a los docentes para que comprendamos tanto los riesgos como las oportunidades que nos presenta la inteligencia artificial para tomar decisiones significativas y éticas sobre su uso. Ayuda a los estudiantes a evaluar de forma crítica el impacto de la inteligencia artificial en sus vidas, su educación y sus comunidades mientras se preparan para moldear el futuro. Los estudiantes no van a encontrar este documento lo tenemos que tener nosotros, leerlo nosotros y nosotros transmitirles todo esto para que ellos puedan entonces evaluar de forma crítica el impacto de la inteligencia artificial en sus vidas, en su educación y en sus comunidades. Entonces, vamos a ver. Esta diapositiva nos cuenta a cómo aprenden de inteligencia artificial, pues los usuarios de ahorita, nuestros estudiantes. El 55% de lo que saben de inteligencia artificial lo saben por las redes sociales, el 35% de las noticias y los medios.
Solamente el 15% de los educadores y maestros y el 12% pues de otras fuentes. Esto tiene que cambiar, maestros. Nosotros tenemos que ser un impacto en ellos. Nosotros tenemos que abrirles el entendimiento y que ellos sepan y orientar su comprensión. A medida de que los jóvenes comienzan a utilizar la inteligencia artificial en más aspectos de sus vidas, necesitan orientación para comprender qué cosa es, cómo funciona y cómo utilizar la inteligencia artificial de manera responsable. La alfabetización en inteligencia artificial proporciona una comprensión clara de cómo funcionan las tecnologías de inteligencia artificial. Muchos de ellos no lo saben. ¿Y en qué consiste el uso responsable? ¿Cómo voy a ser responsable si no sé qué, si no sé cómo? Para entonces tomar decisiones seguras e informadas. Además, pueden aprovechar las oportunidades que la inteligencia artificial les ofrece para su vida, para su trabajo, para sus estudios. La alfabetización en inteligencia artificial se debe de basar en información confiable, en un enfoque ético y en un compromiso con el bien social. Eso no lo van a encontrar en ningún lado, maestro. Eso se lo vamos a dar nosotros. Información confiable, enfoque ético y un compromiso con el bien social. Al utilizar la inteligencia artificial, los estudiantes se van a encontrar con desinformación, se van a encontrar con información errónea y se van a encontrar con sesgos. Entonces, nosotros tenemos que ser los orientadores para que ellos sepan utilizar. Es esencial que los jóvenes sepan cómo trabaja la inteligencia artificial, que ellos entiendan que no es magia, no es magia, le pongo, me contesta y wow, la inteligencia artificial no sabe todo. A veces te contesta como si supiera todo, pero no, te da información, no te va a decir no sé, o te lo da cierto, o si no sabe, se lo inventa, ¿eh? Se lo inventa de verdad y ellos lo tienen que saber. Si se equivoca, se alimenta de lo que ponen otros usuarios. ¿Y a poco lo que ponen los usuarios es correcto? Pues no todo, obviamente no todas las fuentes que alimentan la inteligencia artificial van a ser verdad. Entonces, hay que cuestionarla. Lo tienen que saber. Tienen que saber también qué capacidades humanas se requieren para trabajar con la inteligencia artificial. Porque por un lado está la inteligencia artificial, pero por otro, del otro lado de la pantalla están mis capacidades humanas y tienen que estar presentes. El pensamiento crítico para cuestionar y la metacognición para reflexionar y acomodarlo con lo que yo sé, con lo que sé que no sé y con lo que sé para qué. Entonces, si tú trabajas la inteligencia artificial con esas capacidades humanas, vámonos de la mano para que todo crezca y florezca. La inteligencia artificial no es un sustituto de mi pensamiento, tiene que ser algo que amplíe mi pensamiento, que lo amplíe, no que lo anule, que crezcamos juntos. Entonces, eso los jóvenes lo tienen que saber. ¿Y quién se lo va a decir? Pues nosotros. Y por último, es sumamente importante que ellos sepan cuál es el impacto de la inteligencia artificial en lo individual, en la sociedad y en el medio ambiente. Esos tres impactos son muy importantes y existen sí o sí. En lo individual, ya lo dijimos. ¿Me está ayudando la inteligencia artificial o me está perjudicando? Me estoy volviendo demasiado dependiente que ya no quiero ni redactar un párrafo, que ya no quiero ni pensar, ni sé argumentar. O me está ayudando a comprender para que yo argumente, para que yo crezca, para que yo compare, para que yo discierna, que me ayude a crecer. ¿Qué impacto está teniendo en mí, en lo individual? También en la sociedad, en lo social, tiene un impacto positivo o negativo, pero lo tiene. Hay personas que están representadas por la inteligencia artificial, pero hay personas que están siendo ignoradas, discriminadas. También, ¿a quién beneficia la inteligencia artificial? ¿A quién representa? ¿A quién perjudica la inteligencia artificial?
Hay sesgos, acordémonos, cuáles son los intereses que hay detrás. Entonces, hay que medir ese impacto social y estar conscientes de que existe. Y también el impacto en el medio ambiente. ¿Cuál es el costo ambiental de que nosotros estemos utilice y utilice y utilice la tecnología todo el tiempo, para todo? Es verdad que de verdad para todo la tenemos que utilizar. Es verdad que ya no puedo yo más que utilizarla y si no la utilizo ya no funciona. O sea, hay un impacto ambiental, hay que conocerlo. Y todas estas cosas, todos estos elementos que los jóvenes necesitan conocer, se encuentran en este documento del cual te estoy hablando y que te voy a compartir en este marco de inteligencia artificial. Fíjense, también nos presenta estos conocimientos, habilidades y actitudes, que aunque las competencias pueden evolucionar con el tiempo en diferentes contextos, los conocimientos, habilidades y actitudes de este marco proporcionan una base sólida y duradera para la alfabetización en inteligencia artificial y preparan a los estudiantes para interactuar de manera responsable con las tecnologías existentes y para desenvolverse frente a las nuevas a medida de que surjan. Entonces, estos son principios que si nosotros logramos inculcarlos en nuestros estudiantes, van a permanecer en ellos y les van a permitir crecer y les van a permitir un buen uso de la tecnología y de la inteligencia artificial. A nivel conocimiento, el marco incluye los conceptos de la naturaleza de la inteligencia artificial y reflexiona acerca de las elecciones humanas y de las perspectivas. También reconfigura el trabajo y los roles humanos, las capacidades y las limitaciones que tiene la inteligencia artificial y el rol que juega en la sociedad. Este conocimiento es importante que los estudiantes lo tengan. Las habilidades que los estudiantes necesitan desarrollar son entonces, como ya lo hemos dicho, el pensamiento crítico, la creatividad, el pensamiento computacional, la percepción, la autopercepción y la percepción social y reconocer la influencia de la inteligencia artificial tanto en mí como en los demás, la colaboración, que trabajemos de manera efectiva con la inteligencia artificial, de manera humana, nosotros, con lo que nosotros aportamos, la comunicación y la resolución de problemas para determinar cuándo y cómo utilizo la inteligencia artificial y de qué manera. Y por último, las actitudes. ¿Qué actitudes deben de desarrollar y tener? La responsabilidad, la curiosidad, la innovación, la adaptabilidad y la empatía. Eso no se puede perder, eso se tiene que desarrollar y este marco está diseñado para proporcionar tanto a la educación primaria como a la educación secundaria y a los maestros herramientas para que ellos puedan desarrollar todo esto. El marco nos habla de 4 dominios de alfabetización en inteligencia artificial. Estos dominios son interactuar con la inteligencia artificial, crear con inteligencia artificial, la gestión con inteligencia artificial y el diseño con de la inteligencia artificial. Van escalonados estos 4 dominios y engloban 22 competencias. El marco nos los explica perfectamente y contiene actividades de reflexión y explicaciones, casos prácticos para llevarlas a la comprensión de los estudiantes y que sepan que tienen que escalar. La mayoría de los usuarios de inteligencia artificial y nuestros estudiantes entre ellos se quedan en el primer dominio nada más, que es la interacción, engaging with AI, interacción con la tecnología, con la inteligencia artificial, que esto implica acceder a nuevos contenidos, información o recomendaciones y reconocer la presencia de la inteligencia artificial. Entonces, tenemos que transitar para seguir y evolucionar hacia la creación con inteligencia artificial, que no nada más sea una consulta, que sea una aplicación, una creación, la gestión con la inteligencia artificial y luego el diseño de la inteligencia artificial. Y acá a la derecha está la explicación de qué es lo que el marco aporta a cada una de las áreas.
En cuanto a la interacción, pues que el estudiante reconozca esa presencia de la inteligencia artificial y que pueda evaluar su precisión y la relevancia de sus resultados. En cuanto a la creación, que colabore con la inteligencia artificial en un proceso creativo o de resolución de problemas, que pueda guiar y perfeccionar las respuestas de la inteligencia artificial mediante indicaciones y retroalimentación, asegurando al mismo tiempo que el contenido sea justo y adecuado. También conlleva consideraciones éticas relacionadas con la autoría del contenido, el reconocimiento de las fuentes y el uso responsable de materiales existentes. En cuanto a la gestión, elegir intencionalmente cómo la inteligencia artificial puede apoyar y mejorar el trabajo humano. Asignar a la inteligencia artificial tareas estructuradas, cómo organizar la información para que las personas entonces se puedan concentrar en otros aspectos que requieren creatividad, empatía y juicio. O sea, el tiempo que te ahorra la inteligencia artificial lo puedas utilizar entonces en otras actividades de orden superior y pues delegar las tareas de manera reflexiva. Y por último está diseñar con inteligencia artificial, que permite a los estudiantes comprender cómo funciona la inteligencia artificial y conectar ese conocimiento con sus impactos sociales y éticos, al influir en el modo en el que operan los sistemas de la inteligencia artificial. Tenemos que fomentar en ellos desde una edad temprana la confianza y la capacidad para diseñar inteligencia artificial orientada al bien humano, comprendiendo los principios que sustenten su diseño. Nosotros ponemos semillas, entonces esta es la base de la alfabetización en inteligencia artificial que ofrece este marco en estos 4 dominios. Y aquí están los ejercicios que provee. Los diferentes ejercicios para cada uno de los dominios proporciona este tipo de fichas y dice, por ejemplo, el 1, reconocer el rol, el papel de la inteligencia artificial y su influencia en diferentes contextos. Y dice acá, los estudiantes tienen que identificar la presencia de la inteligencia artificial en las herramientas de cada día y los sistemas y considerar su propósito en varias situaciones como recomendaciones y el aprendizaje adaptativo. Entonces ahí te propone actividades y reflexiones para primaria y para secundaria, para cada una de estas competencias. Y esto en cada uno de los dominios. Entonces, este es el primer documento que yo les voy a compartir allí. Es una guía muy clara, muy sencilla. No es un documento muy extenso, viene muy completo y sí es una guía que nos va a ayudar a nosotros a orientar nuestros esfuerzos y lo que hacemos y la concientización, cómo llevar al estudiante, en qué se tiene que fijar, qué tiene que aprender. Es muy bueno. Esta versión está en revisión, esta es la revisión de apenas de mayo de 2025 y seguramente en el futuro va a salir en español y en todos los demás idiomas. Por el momento está en inglés, ustedes le entienden, entonces adelántense, consúltenlo, léanlo. El siguiente documento que les voy a compartir brevemente es este artículo de investigación de Jiménez García, Orenes Martínez y López Fraile, que nos ofrecen la rueda de la pedagogía para la inteligencia artificial. Yo encuentro ese documento buenísimo porque no nada más nos ofrecen esa rueda de pedagogía, sino que nos traen nuestra atención a la taxonomía de Bloom para la implementación de la inteligencia artificial de manera exitosa. ¿Cómo guiar a nuestros estudiantes a que tengan aprendizajes verdaderamente significativos con el uso de la inteligencia artificial? Este documento es una revisión sistemática. Quiere decir que los autores consultaron bases de datos. En el caso de este artículo fue Scopus y Web of Science y obtuvieron más de 200 artículos de investigación, de los cuales, tras el filtrado que ellos hicieron, se concentraron en 44 artículos de inteligencia artificial en educación. Eligieron los más relevantes para su estudio. Ellos ya te ofrecen estos 44 artículos. Acá está una listita en una tabla con todos los 44, con toda su información y de dónde los puedes acceder, de dónde los puedes tomar. Y no solo eso, además, los agruparon en 4 categorías temáticas.
la integración de la inteligencia artificial para mejorar la educación, el uso de tecnologías educativas en el proceso de enseñanza y aprendizaje, el diseño e innovación pedagógica y la educación sostenible y ética. Por ejemplo, si tú estás haciendo una investigación que tenga que ver con la ética en el uso de la inteligencia artificial en la educación, vete a este artículo y ahí te va a decir cuáles artículos tratan de la educación sostenible y ética, y ahí tú vas a estos artículos que ellos ya filtraron y pues ahí vas a encontrar unas citas maravillosas del tema que tú quieras ver, de cualquiera de estas 4 categorías temáticas. Ellos ya hicieron este trabajo. Yo amo las revisiones sistemáticas, nos hacen un enorme aporte los académicos que las hacen. Y bueno, vámonos a la taxonomía de Bloom. Ellos se enfocan en esta taxonomía de Bloom que todos conocemos y que nos describe 6 niveles de pensamiento. Los de hasta abajo son los de orden inferior y el objetivo es que nuestros estudiantes transiten por ellos, que no se los salten, que empiecen por recordar, comprender, aplicar y luego lleguen a los de orden superior, analizar, evaluar y crear. Lo mismo que usamos la taxonomía de Bloom para dar clases, para las actividades que hacemos y ponemos y demos, que creamos, que generemos aprendizajes permanentes, aprendizajes significativos, es lo mismo para la inteligencia artificial. Los estudiantes se quedan ahorita en el 1 y en el 2. Usan la inteligencia artificial para recordar y para comprender. Algunos llegan al 3 para aplicar, hacen cosas, ¿verdad? El objetivo de nosotros entonces es que, y también para nosotros, ¿para qué tú estás usando la inteligencia artificial? A lo mejor tú ahorita estás meditando y estás reflexionando y sabes y reconoces que te estás quedando solamente en recordar, que estás quedándote solamente en comprender. Tienes que usar la inteligencia artificial para llegar hasta el punto más alto de la pirámide. Tienes que analizar, tienes que evaluar, tienes que crear. Estos autores nos dan esta tabla con ejemplos. Por ejemplo, nos dicen que en recordar, en este nivel, la inteligencia artificial puede ayudar a los estudiantes a recordar información de forma más eficiente mediante el uso de sistemas de memoria y recuperación de la información. En cuanto a comprender, nos dice que en este nivel, pues la inteligencia artificial puede ayudar a los estudiantes a comprender los conceptos más complejos al proporcionar ejemplos y analogías que sean fáciles de comprender. Y aquí nos da ejemplos. Por ejemplo, en este de proceso de aprendizaje dice, los estudiantes utilizan herramientas de inteligencia artificial para traducir textos en otros idiomas o para obtener definiciones de palabras desconocidas. Es un muy buen uso. Claro que sí, todos estos son muy buenos usos, pero estamos en el nivel 1 y en el nivel 2. Hay que llevar a nuestros estudiantes por lo menos al nivel 3. En este nivel, aplicar la inteligencia artificial puede ayudar a los estudiantes a aplicar, ay, yo ya me fui, lo que han aprendido a situaciones del mundo real mediante el uso de simulaciones y escenarios virtuales. Entonces, que ellos puedan aplicar lo que ya recordaron, lo que ya comprendieron, que tenga alguna aplicación. Decirles, bueno, ya le dijiste a la inteligencia artificial que te genere los conceptos, que te los explique. Ahora dile que te dé recomendaciones personalizadas, que te sugiera actividades o ejercicios para que tú apliques lo que acabas de aprender. Y tenemos entonces así para cada nivel de orden. Analizar en este nivel la inteligencia artificial puede ayudar a los estudiantes a analizar la información compleja de manera más eficiente, identificando patrones y relaciones de grandes conjuntos de datos. Evaluar. La inteligencia artificial nos puede ayudar a evaluar nuestro propio aprendizaje y progreso mediante el uso de sistemas de retroalimentación y evaluación. Y crear. La inteligencia artificial puede ayudar a los estudiantes a crear contenido original mediante el uso de herramientas de generación de contenido. Que ellos creen contenido original, sí, con ayuda de inteligencia artificial, pero que ellos dirijan, que ellos creen. Este documento nos habla también del modelo de integración de la tecnología SAMR, SAMR, ¿ok? Que es un acrónimo de cómo se debe de integrar la tecnología en la educación. Va por niveles también de abajo hacia arriba. La S es sustitución
después va aumento, modificación y redefinición. Muchos de nosotros nos quedamos en la sustitución, ¿verdad? En la tecnología. O sea, sustitución quiere decir, sí utilizo tecnología, pero la utilizo para seguir haciendo lo mismo que hacía, nomás que antes utilizaba rotafolios y ahora utilizo PowerPoint. Pero es lo mismo, ¿verdad? Enseño igual. Aumento quiere decir que ya le aumento más, ¿verdad? Sí, ya no utilizo rotafolios, utilizo PowerPoint, pero además traigo videos y multimedia y audio y otro tipo de experiencias, ¿verdad? En la modificación, la tecnología rediseña las tareas significativas, o sea, ya no nada más sustituyo y aumento, sino ya modifico la manera en que yo enseño. Y la redefinición permite la creación de nuevas tareas antes impensadas. Por ejemplo, cuando hacemos clase invertida, cuando hacemos este aprendizaje mixto o híbrido, pues antes no pensábamos así, ¿verdad? En la pandemia enseñamos de maneras que nunca habíamos pensado que enseñaríamos, ¿verdad? Entonces, este modelo se aplica también para el uso de la inteligencia artificial, que no nos quedemos nada más en la sustitución, que sea un aumento, que sea una modificación y que sea una redefinición. Los autores igual nos lo explican paso a paso en cada estado. Entonces, que la inteligencia artificial se utilice como un sustituto directo, ese es el más básico, ¿verdad? Sin cambios significativos en el proceso de enseñanza y el aprendizaje. En cambio, en la ampliación, que se utilice para ampliar y mejorar la actividad existente en el proceso de enseñanza y aprendizaje. En la modificación, que creemos nuevas posibilidades y transformemos la actividad en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y la redefinición, para modificar significativamente la forma en la que nosotros podemos enseñar. Entonces, esta es una muy buena guía y nos proporciona el documento. Finalmente, esta rueda pedagógica está basada en la rueda anterior que diseñó Alan Carrington, la rueda de la pedagogía. Aquí está dividida en 6. Cada pedacito es para cada porción de la taxonomía de Bloom. El verde, por ejemplo, aquí inicia en el verde, que es recordar, luego comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Carrington nos pone herramientas digitales para cada una de las etapas de la taxonomía de Bloom, de orden inferior y hasta para llegar al orden superior. Basado en este ejemplo, entonces acá nos presentan estos autores de ahorita esta rueda pedagógica, pero de la inteligencia artificial. Igual, el verde es recordar, herramientas de inteligencia artificial para comprender, para aplicar, para analizar, evaluar y crear. En el documento viene este enlace para que vayas al PDF original y está muy bueno porque son links. O sea, si tú le das clic a cada uno de estos botoncitos, te lleva a la aplicación. Entonces, está muy bueno. Y bueno, pues yo termino mi intervención de esta conferencia con una reflexión. Mucho se decía que la inteligencia artificial pues nos iba a reemplazar, ¿verdad? A muchos de las personas en los trabajos. Incluso había gente que decía que los maestros ya se iban a quedar sin trabajo porque pues la inteligencia artificial pues ya puede enseñar, ¿verdad? Ya para qué necesitan un maestro. Sí, cómo no, yo quisiera ver un robotito como el de la imagen, ¿verdad? Con control de grupo. A ver si es cierto que pudiera controlar a 30 Bryans en clase, ¿verdad? Entonces, pues bueno. Y por otro lado, pues el aprendizaje es una experiencia social y además ir a la escuela para los alumnos es necesario porque si no, ¿qué hacen los papás con los niños en casa, verdad? Podrían dejarlos en sus casas con sus computadoras, pero no. Hay que llevarlos a la escuela porque ellos se tienen que ir a trabajar y la inteligencia artificial no es niñera. No digo que nosotros lo seamos, por supuesto que no, los maestros somos indispensables, no somos reemplazables por la tecnología ni por la inteligencia artificial al momento de diseñar experiencias de aprendizaje. Había un estudiante que dijo una vez, ay, yo ya no quiero aprender en la escuela, yo aprendo mejor con inteligencia artificial, aprendo más padre con el chat GPT, porque pues yo le pregunto y me contesta y ya aprendí. Sí, cómo no. Habríamos de decirle a ese estudiante, ¿sabes qué? Tú ya no necesitas una familia,
ni un hogar, ¿verdad? A ese déjenlo con un refrigerador, un Oxxo y una tarjeta de crédito. A ver si es cierto, ¿verdad? Pues claro que no. O sea, somos seres humanos, somos seres sociables. La educación es una experiencia social y entonces, pues necesitamos, ¿verdad? Interactuar, necesitamos aprender. Los aprendizajes tienen que ser significativos. No te puedes quedar con lo que la inteligencia artificial te dio, porque ella lo generó, no lo generaste tú. Pero acá dice, la inteligencia artificial no va a reemplazar a los humanos, pero humanos con conocimiento de inteligencia artificial sí van a reemplazar a aquellos humanos que no tengan conocimiento de inteligencia artificial. La alfabetización en inteligencia artificial es importante. Nosotros como docentes la tenemos que abrazar. Nosotros somos los encargados de transmitirla a los futuros docentes de México. Y los futuros docentes de México, si ellos la tienen, ellos van a alfabetizar en inteligencia artificial a los futuros alumnos de México, a los futuros médicos, a los futuros ingenieros, a los futuros, los que sean, a lo que se vayan a dedicar, que todos sean capaces de hacer un buen uso de inteligencia artificial, que todos lleguen al nivel del piquito, al nivel 6 de la taxonomía de Bloom, que no se queden en el 1. Depende de nosotros, maestros. Y esa es una invitación que les hago yo con esta plática del día de hoy. Y pues muchísimas gracias por su atención. Les comparto los enlaces de los dos documentos. Ojalá los vean, ojalá les gusten y les van a servir mucho en su investigación también. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Sandra Inés, por su conferencia magistral titulada AI in Education, Rethinking Teaching, Learning, Assessment. Muy, muy interesante. Indudablemente tenemos la inminente llegada y bueno, ya existencia de la inteligencia artificial en todos lados y obviamente en la educación, pues también, ¿no? En el chat de YouTube tenemos innumerables felicitaciones, maestra, y algunas preguntas que me permito hacerle. La primera es de Ángeles y dice, recomendaciones para la implementación de inteligencia artificial en procesos de lectura de cuentos en secundaria y idiomas en tercero de primaria en proceso de traducción y lectura en voz alta asistida por la inteligencia artificial, que si cuenta con algunas recomendaciones. No, realmente no, así que yo le puedo decir, usa esta herramienta, usa esta otra. No, no, realmente no es un caso como muy, muy específico, no es un caso que yo haya abordado antes. Si alguien en pantalla que nos escuche tenga algo que recomendar a la maestra, por favor, póngalo en el chat, por favor. Ok, ok, muchas gracias, maestra. Y algo también muy interesante es otra que dice, ¿de qué manera deberían evolucionar los métodos tradicionales de evaluación para tener una justa valoración del desempeño estudiantil en un inminente entorno educativo potenciado por la inteligencia artificial? Yo creo que el equilibrio es clave aquí. Nosotros como docentes tenemos que tener un equilibrio de cómo evaluamos y qué evaluamos. Sí podemos evaluar todavía a través de exámenes, claro que sí. Sí podemos todavía pedirles trabajos que nos manden, claro que sí, pero también es importante que hagamos proyectos, que hagamos debates, que hagamos actividades en clase, que proporcionemos actividades para todo tipo de estudiantes también, los que sí tienen tecnología, los que no. Consideremos los estilos de aprendizaje también de nuestros estudiantes, que tengamos un equilibrio, que consideremos las metodologías activas, que cuestionemos también. Si te pido un trabajo que me subes al Classroom y que lo hiciste a lo mejor con inteligencia artificial, pero al día siguiente a lo mejor yo llego y te digo, a ver, saquen una hoja, saquen un lápiz y en un párrafo redacten esto, así de tu cabeza. Y eso lo vamos a contar. Y luego nos vamos a reunir y vamos a interactuar y vamos a diseñar y vamos a fomentar el trabajo colaborativo. Nosotros tenemos que estar pilas, bien dinámicos y pues a lo mejor
Un examen no puede ser todo, un ensayo, un trabajo final, tampoco puede ser el todo del curso. Tenemos que diversificar. Yo creo que en el equilibrio que nosotros podamos tener estará el éxito tanto del aprendizaje como de la evaluación. Muchas gracias, maestra. Bueno, pues le agradezco mucho su tiempo y tenemos un reconocimiento para usted. Paso la palabra a Carolina Maturano, quien me ayudará con la lectura de su reconocimiento. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, Adelante, maestro. Carolina. Y muchas gracias a nuestra invitada por su valiosa participación. Y ahora compartimos pantalla, por favor. La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, a través de la Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio, otorga el presente reconocimiento a Sandra Inés Trujillo Juárez por haber impartido la Conferencia Magistral 2 AI in Education, Rethinking, Teaching, Learning and Assessment, en el marco del segundo Seminario Interinstitucional de Inglés, Perspectives and Solutions in English Modern Teaching, que se llevó a cabo en modalidad virtual. Firma Eugenio Aurelio López López, Director General, Ciudad de México, 11 de junio de 2025. Muchas gracias. Ahora enseguida tenemos el taller de investigación en inglés, parte 2, From Action Research to Innovation.